Los niños menores de 12 años están despedidos. Amén. Dios bendiga a los niños. ¿Perdón? Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Oremos por los que no están presentes. Amén. Gloria a Jesús. Yo creo que se me cansaron el domingo. Amén. Oremos por ellos, ¿verdad? Para que Dios les fortalezca, les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando por Facebook Live. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Espero que se estén gozando y que reciban palabra de Dios. Gloria a Jesús. Tenemos estudio el día de hoy. Amén. Así que el diácono va a estar repartiendo las enseñanzas, o la enseñanza más bien dicho. Gloria a Jesús. Vamos a continuar con nuestro curso de panorama bíblico. Gloria a Dios. A unos pequeños anuncios, ¿verdad? El día de mañana la reunión de varones aquí a las 6 de la tarde. Amén, varones, ¿verdad? Tenemos una cita aquí, estamos presentes. Amén, vengamos a gozarnos, a convivir, a edificarnos. Amén, gloria al Señor Jesús. Yo sé que va a ser un hermoso tiempo en el Señor. Mañana, varones, aquí a las 6 de la tarde. Jóvenes, el 16 de octubre, como he estado anunciando, ¿verdad? Es un sábado, ¿verdad? Servicio de jóvenes en Anaheim. Amén, nos vamos a ir aquí a las 4 de la tarde. Amén, gloria al Señor Jesús, ¿verdad? Ya cuando el día esté cerca, pues voy a ver cuántos jóvenes van a ir para saber cuántos carros requiero. Amén, y así ya acomodarnos bien, ¿verdad? Antes de salir ese día. Amén, pero sí nos vamos a ir a las 4 de la tarde, ¿verdad? El sábado 16 de octubre. Y de igual manera, amén, estemos orando, ¿verdad? Por la conferencia que vamos a tener en octubre 31. Amén, gloria al Señor. Ya tengo el póster hecho. Amén, primeramente Dios, para esta noche ya comience a promocionarlo, publicarlo, ¿verdad? Lo voy a hacer tag para que usted lo pueda ver. Amén, va a ser el 31 de octubre, ¿verdad? Titulado Manos a la Obra 2021. Amén, vamos a tener un curso intensivo de guerra espiritual de 9 a 12 de la tarde. Amén, intensivo me refiero a que va a ser intensivo. Amén, ¿verdad? Un curso, ¿verdad? Que usualmente tarda semanas, lo vamos a estudiar en 3 horas. Amén, gloria a Dios. Así que prepárese para aprender, para estudiar. Amén. Tome mucho café ese día, no quiero a nadie durmiéndose. Amén, que vamos a tener café aquí. Amén, pero ¿verdad? Hay que estar orando, ¿verdad? Para que Dios bendiga este evento y sea de mucha bendición. Amén, el curso va a ser de 9 de la mañana a las 12 de la tarde y ya a las 5 de la tarde vamos a tener nuestro culto de avivamiento donde va a estar el grupo Betel tocando. Amén, y de igual manera el pastor Ismael Amador de Los Ángeles aquí presente con nosotros. Amén, yo sé que vamos a tener, ¿verdad? Un momento muy especial. Amén, ya les había dicho, ¿verdad? Que este domingo iba a ser algo especial, ¿verdad? Y el Señor hizo algo especial. Amén, momentos especiales como esos no nos toca más que darle gracias a Dios. Amén, y mostrar ese agradecimiento de nuestra manera de vivir. Amén, y yo sé que también el 31 de octubre nos espera algo muy grande, algo muy hermoso como pueblo, como congregación. Amén, estoy planeando, ¿verdad? En que hagamos ayuno como congregación, ¿verdad? Para prepararnos, ¿verdad? Para ese día. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo sé que algo grande nos va a esperar en esa conferencia. Amén, así que estamos orando y pidiendo por ella. Amén, para que el nombre del Señor sea honrado y Dios nos bendiga grandemente. Gloria a Dios. Esté atento, ¿verdad? A Facebook. Amén, para cuando una vez que vea, ¿verdad? El póster, ¿verdad? Usted lo pueda de igual manera compartir o incluso guardarlo en su teléfono. Si usted no sabe esto, hermano, todo lo que se comparte en Facebook, usted lo puede guardar en su teléfono. Una foto, un póster, usted lo puede guardar en su teléfono. Lo guarda en su teléfono y lo puede mandar por texto a sus familiares, ¿verdad? Etcétera. Amén, lo cual lo recomiendo que lo hagan. Amén. Bueno, tenemos todo el estudio el día de hoy. ¿Nadie hace falta? Amén. Bueno, no le voy a pedir que se ponga de pie. Vamos a hacer una oración antes de iniciar la enseñanza. Gloria a Dios.
Vamos a orar. Amén. Padre, yo te doy gracias por este hermoso día. Gracias por permitirnos estar aquí congregados en tu santo nombre. Te pido, Señor, que me ayudes a instruir a tu congregación en tus sagradas escrituras. Ayúdame a hablar con sabiduría, con gracia, con poder y poder ser de bendición, edificación a tus ovejas, Padre mío. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para poder crecer en el entendimiento, discernimiento y sabiduría que tu palabra contiene, Padre mío, y poder, Señor, creerla, amarla y vivirla y compartirla, Padre. En el nombre de Jesús, ven y ministranos con el poder de tu Espíritu Santo y que tu nombre sea honrado entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, iglesia. Señor Jesús le bendiga. Amén. Recuerden, ¿verdad? Usted me tiene que seguir con su bosquejo. Amén. Gloria sea el Señor. Comentario que yo agregue que usted desee recordar, por favor, de apuntarlo, ya sea allí en su bosquejo o en un cuaderno o un aparato electrónico. Si estamos usando aparatos electrónicos, recordad de ponerlos en silencio, amén, y no usarlos para distracción. ¿Estamos listos? Amén, gloria a Dios, corazón. Amén, tenemos buen tiempo. Bueno, Job, y esta es la lección número 15, iglesia. Amén, este curso, amén, creo yo, ¿verdad? Que va a ser como 40 lecciones lo que estoy mirando. Amén, lo vamos a venir terminando a mediados del próximo año. Amén, gloria a Dios. Como les dije al inicio, iba a ser el curso más largo y ciertamente se está convirtiendo en el curso más largo que hemos tenido hasta ahorita. Pero es un buen curso. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, es un buen curso. Al final de este curso todos vamos a poder decir que estudiamos cada libro de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, esta es la lección número 15 y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Job. Punto 1, tema: la filosofía del sufrimiento. Este libro, iglesia, toca este tema bastante. Amén, es un libro que nos habla, ¿verdad?, del sufrimiento de un hijo de Dios. Amén, como fue producido por Dios mismo y como el Señor, ¿verdad?, la utilizó en su siervo. Amén, el sufrimiento, iglesia, es una arma poderosa en las manos de Dios. Amén, tal vez sea difícil mirarlo de esa manera, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando por el sufrimiento, ¿verdad? Pero hermano, la Biblia nos enseña, amén, que el sufrimiento es algo que Dios utiliza y es una arma poderosa porque a través de ella, hermano, nos ayuda a alcanzar, nos ayuda a lograr, nos ayuda a madurar, nos ayuda a crecer. Amén, es algo que Dios utiliza, amén, no para dañarnos, aunque tal vez a veces no parezca de esa manera, porque tu cuerpo está siendo dañado, amén, pero mientras que tu cuerpo está siendo dañado, tu espíritu está siendo vivificado. Amén, a menos ese debe de ser el proceso cuando enfrentamos el sufrimiento con la actitud, con el carácter, con la fe adecuada. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús, amén, habló acerca, me estoy deteniendo aquí un poquito, amén, para hablar un poco más acerca de este punto. Habló acerca de la parábola de la semilla y la tierra. Amén, el Señor hace referencia a 4 tierras, o sea, 4 tipos de personas. Amén, entre estas 4 tierras hay 3 tierras buenas, no, 3 tierras malas, disculpen, y una tierra buena. Amén, o sea, hay 3 tipos de personas en las cuales se les roba la salvación, la palabra, y solamente una, la cual termina siendo salva. Amén. Entre estas 3 tierras, entre estas 3 palabras, entre 3 personas, amén, la primera, amén, en cual la palabra es sembrada, o sea, la primera persona, la cual recibe la palabra, le es arrebatada por el mismo diablo. Así dice la enseñanza. El Señor primero dio la palabra y después de dar la palabra, Él mismo la interpreta, no hay necesidad de interpretarla. Él mismo interpretó esa parábola y Él dice que esa primera tierra, esa primera clase de personas son las personas en cual la palabra es hablada, pero el mismo diablo la roba, el mismo diablo la arrebata de ellos. La segunda tipo de tierra, el segundo tipo de persona, es la persona que recibe la palabra, pero por no tener raíz, no tener convicción, amén, vienen los sufrimientos, la lucha, las aflicciones, y esas cosas arrebatan la palabra de esta tierra, de esta clase de personas, amén. Este no es, hermano, la razón por la cual Dios nos pasa por sufrimiento. La razón por la cual Dios nos pasa por sufrimiento
sufrimiento no es, hermano, para que pierdamos la palabra, no es para que pierdamos la salvación, sino para que crezcamos en ella. Pero la razón por la cual muchos cristianos en la hora de aflicción, de sufrimiento, de angustias y dolores terminan, hermano, apagándose en el espíritu, terminan perdiendo la palabra, perdiendo el reino, perdiendo la salvación, hermano, no es porque eso es lo que el Señor tenía intencionado para ellos, sino la enseñanza de la palabra es porque no tenían raíz, no tenían convicción, no eran gente comprometida. El tercer tipo de tierra es simplemente las personas, en la cual la palabra les es robada, no por el diablo, no por el sufrimiento, sino por el dinero, por las riquezas, por el poder del mundo, por la vanagloria. Estas tres cosas, iglesia, es lo que termina robando al ser humano de la palabra de Dios. El mismo diablo, los sufrimientos, las aflicciones, las pruebas de la vida, o la vanagloria, la riqueza, los lujos, el poder de este mundo. De estas tres cosas son las cosas de las cuales no tenemos que guardar. Pero en esta palabra el Señor deja claro que el sufrimiento, hermano, puede ser una de esas cosas que nos aparte del camino del Señor. Si usted y yo no tenemos raíz. Amén. El cuarto tipo de tierra, dijo el Señor, que dieron fruto porque entendieron la palabra. Amén. Esta palabra entender, da a entender, hermano, que ellos la aplicaron, que ellos perseveraron, que ellos la obedecieron. Cuando usted y yo nos mantenemos obedeciendo la palabra, amén, aplicando la palabra, viviendo la palabra, eso automáticamente resultará en frutos en el reino. Continúe leyendo. Eliú, este fue el cuarto amigo, hermano, que se hace mención en el libro de Job. A Job le llegan 3 amigos. Es interesante que se hace mención solamente de los 3 amigos cuando llegan, pero no se hace mención de Eliú inmediatamente. No sé por qué, no sé si él llegó ya después, o tal vez por el hecho de que él no era un anciano, porque sabía usted que Eliú era un joven. Eliú no era un anciano, a diferencia de Job y los otros 3 amigos eran ancianos. Por eso dice Eliú, yo me quedé callado. Yo le estaba dejando que los ancianos hablaran, pero me estoy dando cuenta que aunque son ancianos no son muy sabios. Eso lo dijo Eliú, hermano. Y él fue el que habló más sabio que todos. Fue el que habló mejor que todos, incluso que Job. Porque a Job termina siendo regañado por Dios. Primero lo regaña, después lo defiende. Pero antes de defenderlo le puso una buena regañada. Le puso una buena regañada a Job, porque Job tampoco habló muy bien, alabado sea el nombre de Jesucristo. De hecho, al final del libro, hermano, eso es bien interesante. Dios le dice a los 3 amigos de Job, no a Eliú, solamente a los 3 amigos de Job, los 3 primeros, que tenían que darle animales a Job para que él los sacrificara. Estaba usando a Job como sacerdote, para que Job los sacrificara y orara por ellos, y así el Señor no los castigara a esos 3. Mas sin embargo, no se hace sacrificio para Eliú. ¿Qué le da a entender eso? Que Dios respaldó a este joven. Que este fue el único del cual Dios se agradó en cómo habló. Para pensarse, ¿verdad? Como que nos está dando a entender, ¿verdad? La sabiduría no depende de la edad. Porque siendo el más joven, fue el único al cual Dios, hermano, no castigó por sus palabras. Amén. Bueno, Eliú explica que Dios tenía un propósito al enviar el sufrimiento a los hombres. Amén. Cuando usted lee, ¿verdad?, la conversación de Dios, usted se va a dar cuenta que Él está tratando, ¿verdad?, de hablar, de hacer revelar esto a través del consejo que Él está dando. Que el Señor tiene propósito en el sufrimiento. Amén. Especialmente para su pueblo, iglesia. El Señor tiene un propósito en tu sufrimiento. Amén. Tal vez a veces no parezca de esa manera, hermano, pero de la palabra de Dios se enseña que aún las cosas malas funcionan ¿para qué? Para bien, iglesia, para aquellos que aman a Dios, o sea, para el verdadero hijo, para el justo, para el recto, para el temeroso de Dios, para el que se mantiene obedeciendo al Señor. El sufrimiento que estás viviendo tiene un propósito. Esto es lo que Eliú estaba tratando de explicar. Ahora, hermano, en este libro, antes de continuar leyendo, quiero que entendamos que Job no tenía tan solamente 3 amigos.
no tan solamente tenía 4 amigos, sino que tenía a 5. Primero fueron 3 los que hablaron, el cuarto Eliú, y el quinto, ¿quién cree que fue? Papá Dios. Amén. Ok. Dice, Eliú explica que Dios tenía un propósito al enviar el sufrimiento a los hombres, que Él castiga al hombre con el propósito de atraerle más a Él. Fíjese, hermano, esto es tremendo, hermano, lo que este varón está revelando. Esto es revelación, iglesia. Él está revelando a Job y a los otros 3 que la razón por la cual Dios nos hace pasar por sufrimiento no es para apartarte de Él, sino para acercarte más a Él. Job, hermano, termina este testimonio, termina esta historia diciendo: antes te conocía de oídos, pero ahora te he visto. O sea, ahora te he experimentado, ahora te he sentido. Qué tremendo, hermano. O sea, el sufrimiento de Job cumplió con esto. El sufrimiento de este varón lo atrajo más a Dios. Eso es lo que el sufrimiento tiene que producir el Hijo del Señor, hermano. El que tú estés sufriendo tiene que producir que tú te acerques más a Dios. Eso es lo que tiene que producir. Dios usó las aflicciones para probar que el carácter de Job, disculpen, eso es lo que Dios hace de igual manera, hermano, cuando pasamos por aflicciones, cuando nos hace pasar por luchas y por pruebas. Él está probando nuestro carácter, Él está probando nuestra fe. Y como un medio de revelarse a Él, de revelarle a Él un pecado del cual hasta entonces no se había dado cuenta, la justificación propia. Cuando se lee el libro de Job y lee las respuestas de Job, se va a dar cuenta que Job se justificaba mucho. Esto es algo que Job hacía demasiado. Amén. Él se estaba justificando bastante, hermano. Y sabiendo que a Dios no le agrada, hermano, es aquel que se autojustifica a sí mismo, hermano. Amén. Dios no está buscando eso de nosotros. La oración del fariseo y el pecador. El fariseo: gracias, Señor, porque yo sí diezmo. Gracias, Señor, porque yo sí lanzo. Gracias, Señor, porque yo sí me congrego. Y el otro: perdóname, Señor, porque soy pecador, sé propicio a mi pecado. Qué diferencia de actitud, qué diferencia de carácter, qué diferencia de persona, hermano. Qué bueno que diezmas, qué bueno que lanzas. No te andes justificando, porque si lo haces es porque Él está teniendo misericordia, así de simple. En vez de autojustificarte, tienes que mantener una actitud humilde en mansa, la cual puedes reconocer día tras día que tú eres pecador, para que así, hermano, a través de las luchas y los sufrimientos, tú puedas yendo a hacer los cambios que Dios desea hacer en ti a través de esa lucha. Cuando usted y yo, hermano, somos gente que se autojustifica, aunque estés sufriendo, hermano, no va a cambiar lo que Dios quiere que cambies. Porque nomás te autojustificas. Es que yo tengo años en el Evangelio. Es que yo sé más. Es que yo esto y que yo aquello. Y estás sufriendo y no estás pudiendo cambiar lo que Dios quiere que cambie, porque te sigues autojustificando. A Dios no le agrada ese tipo de personas, hermano. Usted y yo no tenemos que ser gente que se ande autojustificando a sí mismo. Amén. Aquí podemos ver algo muy hermoso que Dios está haciendo en la vida de Job. Dios, hermano, quería bendecir a Job aún más de lo que ya lo había bendecido. ¿Cómo termina el libro de Job? Siendo bendecido 2 veces más. Mucho más de lo que ya era antes. O sea, Dios tenía algo más grande para Job. Pero para que Job pudiera recibir esto más grande que Dios tenía para él, Dios primero tenía que quitar algo de su manera de razonar. Primero tenía que quitar algo de su mentalidad, de su actitud, que era este problema que Job tenía, que se autojustificaba demasiado. Si Dios le da, hermano, eso más grande que tenía para Job, antes de quitar esta manera de razonar, esta actitud, hermano, Job se hubiera perdido. Si ya se autojustificaba teniendo lo que tenía, ahora imagínense, hermano, con todo lo más que Dios le iba a dar sin primero quitarle esta manera de razonar. Se hubiera perdido, iglesia. Y obviamente esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y muchas de las veces, hermano, el Señor nos hace pasar por sufrimiento
sufrimiento por esta misma razón, porque hay algo en tu mentalidad, hay algo en tu carácter, hay algo en tu razonar, hay algo en tu actitud que Él tiene que quitar para darte lo mejor que Él tiene para tu vida. Por lo tanto, hermano, cayendo en autojustificación, jamás eso se va a lograr. En vez de darte cuenta en medio del sufrimiento, sabes que yo tengo que cambiar esta manera de pensar. No te vas a estar autojustificando. Es que yo esto. Y no va a cambiar eso que el Señor está tratando de cambiar. ¿Por qué? Porque te estás autojustificando. Amén. Mantengamos un espíritu manso. Mantengamos un espíritu humilde. Cuando estamos pasando por sufrimiento, ten en mente, hermano, que hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. Punto 2, autor. El libro no nombra a su autor. Job es un candidato poco probable porque el mensaje del libro descansa en la ignorancia de Job de los acontecimientos que ocurrieron en el cielo con relación a su situación. O sea, esta historia está escrita de tal manera que Job no tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo espiritual. Job no sabía que Dios y Satanás habían hablado. Job no sabía que los ángeles se habían presentado a Dios. Job no sabía de que Dios, amén, había tenido una conversación con Satanás en el cual, amén, le permitió que lo probara. Alabado sea el nombre de Jesús. Que no se debe entender esto. Tú no puedes escribir algo de lo cual tú no conoces. O sea, Job no fue el escritor de este libro. Una tradición talmúdica, que en el Talmud son los comentarios antiguos de los judíos, sugiere a Moisés como el autor debido a que la tierra de Uz era adyacente a Madián, donde Moisés vivió durante 40 años. Él pudo haber obtenido un registro de la historia allí. Amén. O sea, la tradición judía es que Moisés escribió el libro de Job. Amén, prácticamente así. La razón a la cual ellos dan es porque obviamente esta historia está basada en la tierra, amén, donde Moisés había corrido a. Recuerden que Moisés había matado a un egipcio, amén. Cuando él mató a ese egipcio, él corrió, ¿verdad?, del faraón, amén, por temor, amén, y duró 40 años en esa tierra. Amén. En esa tierra en la cual estaba Moisés, amén, era donde había acontecido, amén, la historia de Job. Se cree que en esos 40 años que Moisés estuvo en esa tierra, él adquirió esta historia. Él adquirió este testimonio. Amén, gloria al Señor Jesús, y que Dios obviamente lo usó para escribirlo. Otra opinión es que Salomón también es una buena posibilidad, debido a la semejanza en contenido con partes del libro de Eclesiastés. Amén. Sabemos que Salomón era una persona que escribía mucho acerca de sabiduría. Amén. Y en el libro de Job se hace mención de sabiduría. Como también el hecho de que Salomón escribió los otros libros de sabiduría, a excepción de Salmos. Él solamente fue el autor de Salmos 72 y 127. Aunque vivió mucho tiempo después de Job, Salomón pudo haber escrito de acontecimientos que ocurrieron mucho tiempo antes de él, de la misma manera en que Moisés fue inspirado para escribir acerca de Adán y Eva. Amén. Obviamente Moisés nunca conoció a Adán y Eva. Amén. Pero obviamente los judíos tenían una tradición, para los que no saben esto, de pasar la palabra oralmente. Amén, la pasaban oralmente y se retenía así en medio del pueblo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Una de las creencias es que Salomón también pudo llegar a escribir, amén, el libro de Job, ¿verdad? Una de las razones, amén, por el vocabulario que se usa, las enseñanzas que se encuentran, que son muy similares al libro de Eclesiastés. Amén. A Salomón le gustaba escribir mucho de sabiduría. Amén. Él escribió el libro de Proverbios. Amén, gloria al Señor, ¿verdad? O unos o varios proverbios. Amén, gloria a Jesús. Él escribió el libro de Eclesiastés. Amén. Y el libro de Job pues también contiene, ¿verdad?, referencias a la sabiduría. Amén. Y pues hay posibilidad, pero la tradición judía es que fue Moisés. Amén. Y allí lo dejamos. Amén. Punto 3, fecha, sujeto a mucha discusión. Amén. No se tiene fecha de esta historia.
Amén, gloria al Señor. La fecha de la escritura del libro puede ser mucho después de los acontecimientos registrados en él. O sea, el libro se pudo haber escrito muchos años después de que la historia sucedió. Amén. Esta conclusión está basada en la edad de Job. Su edad está en el capítulo 44, verso 16 del libro de Job. Él terminó como con 140 años. Su periodo de vida de casi 200 años, el cual encaja con el periodo patriarcal, o sea, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham vivió 165 años, ¿verdad? Su edad está en Génesis 25:7. Es considerado por muchos eruditos como el libro más antiguo en la Biblia. Amén. El libro de Job es considerado el libro más antiguo. Amén. Y se cree que Job, ¿verdad? Este varón llegó a existir, ¿verdad? O antes de Abraham, ¿verdad? O contemporáneo de Abraham. Amén. Pero en ese lapso de tiempo, alabado sea el nombre de Jesús. En la historia de Job podemos darnos cuenta que nos hace mención de sacerdotes, de levitas. De hecho, Dios usó a Job para los sacrificios. ¿Qué nos da a entender eso? Que todavía no estaba establecido el sistema de Dios. Amén. En el cual iba a usar a los levitas y a los sacerdotes para llevar esto a cabo. En el tiempo patriarcal era la cabeza quien hacía estos sacrificios. Amén. El varón, la cabeza, Abraham, Isaac, Jacob. En este caso, Job era el que hacía los sacrificios para su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso nos da a entender que Job vivió durante este tiempo. Amén. No sabemos exactamente qué fecha, pero vivió, amén, durante ese tiempo. Punto 4, vamos a estudiar el contenido del libro de Job. Punto A, el ataque de Satanás contra Job. Eso se encuentra en capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 10. Dice, la santidad de Job es descrita. Así es como inicia el libro de Job, describiendo la santidad, la integridad de este varón. Dice Job 1:1. Hubo en tierra de ¿dónde? Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Obviamente, hermano, Job no era perfecto en el hecho de que no tenía pecado alguno. Amén. O sea, de que no había, ¿verdad?, ninguna debilidad o ningún error en él. Amén, gloria sea el Señor. Sabemos que todo ser humano después de Adán y Eva tiene naturaleza pecaminosa. Amén. Pero Job era perfecto en el hecho, hermano, de que él obedecía a Dios. Amén. De hecho, esta palabra hebrea implica completo. Amén. O implica querido. Fíjese nomás lo que está diciendo. Job era completo. ¿Por qué era completo? Porque él vivía en obediencia a Dios, porque él vivía en fe en Dios, porque él vivía comprometido con Dios. Usted y yo no somos completos, hermanos, teniendo un buen trabajo. No somos completos teniendo todo el dinero del mundo. No somos completos, hermanos, teniendo, amén, una buena casa. Usted y yo somos completos cuando tenemos a Dios en nuestra vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque estamos completos cuando tenemos al Señor. Esto es lo que está diciendo la escritura de Job. Él era un varón completo porque tenía a Dios. Y esa palabra hebrea, perfecto, también implica querido. O sea, Job era querido por Dios. ¿Por qué era querido por Dios? Porque él se esforzaba en vivir en rectitud. Se esforzaba en vivir entregado al Señor, apartado del mal, no dejándose dominar por el pecado, sino viviendo una vida santa, una vida consagrada, una vida, alabado sea el nombre del Señor, la cual él en su entendimiento del Señor sabía que a Dios le agradaba. Punto 2. Satanás admite que Job es un hombre temeroso de Dios, pero insinúa que sirve a Dios porque esto le trae prosperidad. Amén. Esto es lo que Satanás está insinuando. Le está diciendo a Dios, pues sí, Él te sirve, Él te ama, Él te teme, pues mira lo que haces por Él. Lo bendices, lo proteges, lo cuidas, pues así, ¿quién no? ¿Verdad? Y de hecho lo que está haciendo Satanás es una realidad para muchos cristianos. Muchos cristianos aman a Dios mientras Dios les esté dando promesa, mientras Dios les esté dando presencia,
mientras Dios les esté dando bendición. Pero ¿qué pasa cuando les deja de dar promesa? ¿Qué pasa cuando les deja de dar bendición? ¿Qué pasa cuando les deja de dar milagros? Muchos dejan de amar a Dios, hermano. Esa es una realidad para muchos cristianos. Satanás sabía esto. Y Satanás le está diciendo a Dios, Él es igual. Nomás deja de bendecirlo. Nomás deja de protegerlo. Nomás deja de darle lo que tú ofreces a tus hijos. Y vas a ver cómo Él te va a maldecir. Leemos Job 1, 6 al 11. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, o sea, como Judas y los apóstoles. Y dijo Jehová a Satanás, siguiente página, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Amén. En otras palabras, de hacer mi trabajo, estaba diciendo Satanás. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo. De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Noten, hermano, que es Dios el que está iniciando todo. Es Dios el que está iniciando la escena. No fue Satanás, fue Dios quien inició la escena. Fue Dios que tentó, por decirlo de esta manera, ¿verdad?, a Satanás para que fuera, ¿verdad?, y probara a Job. Amén. Y solamente lo estoy diciendo de esa manera. Yo sé que Dios no tienta, ¿verdad? Con otras palabras, fue Dios en su soberanía, en su sabiduría, amén, que usó sus palabras para provocar que Satanás quisiera hacer esto. Amén. Y dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en mal? Pues sí, Él tiene sus razones. Él te ama y te teme porque lo bendices. Él te ama y te teme porque lo proteges. Él te ama y te teme porque le das para comer. Pues no, pues tiene sus razones. Verso 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Ahora, hermano, Satanás no es como Dios. Dios lo conoce todo, Satanás no. ¿Cómo es que Satanás sabe que Job estaba protegido? Es porque Satanás había tratado, hermano. Satanás se había tratado de ir y tocar a Job. Satanás no tiene manera, hermano, de conocer todo como Dios lo sabe todo. Él tiene que ver como nosotros, tiene que recibir información como nosotros. Él no es omnisciente, omnipotente, omninente, amén. Dios sí, Él no. Pero si el diablo ya sabía que no podía tocar a Job y que había una cerca divina, espiritual, que lo estaba protegiendo, es porque ya lo había visto. Tal vez lo había visto porque ya había tratado de hacerle daño. Ya había tratado de tentar la vida de Job. Mas sin embargo, la protección de Dios no se lo permitía. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Y eso que dice Satanás, hermano, no le ha acercado alrededor de él. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, hermano. Amén. Ponen una protección divina sobre nosotros. Amén. Tenemos una cerca espiritual, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, una protección de parte de Dios. Protección en cual el diablo no puede penetrar a menos que Dios se lo permita. Amén. A menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite es por algo, hermano. Amén. En vez de quejarnos, ¿verdad?, o tratar de desconfiar de Dios, ¿verdad?, si el Señor está permitiendo que el diablo venga y te pruebe, alabado sea el nombre de Jesucristo, lo único que tienes que hacer, hermano, es seguir confiando en el Señor y tener en mente, hermano, que en ese sufrimiento hay propósito de parte de Dios. Porque si no, créeme, el sufrimiento te va a enfriar. El sufrimiento te va a pagar. El sufrimiento te va a destruir. Por eso es muy importante, hermano, con qué tipo de actitud enfrentamos los sufrimientos en esta tierra. Porque si no, el sufrimiento, hermano, te va a ganar. Verso 11.
Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfeman contra ti en tu misma presencia. Quítale la bendición, quítale la protección, quítale los ángeles que has puesto a su alrededor, y vas a ver cómo no te maldicen. Él nomás te danza, te canta, porque ahorita siente tu presencia, porque mira tu mano, porque mira tus milagros. Pero quítale todo eso y vas a ver cómo te va a maldecir. Eso es lo que le está diciendo Satanás. La insinuación de Satanás va más lejos, que Dios no es capaz de ganar el amor desinteresado de los hombres. Eso es lo que le está diciendo Satanás a Dios. El hombre te ama porque lo bendices. El hombre te ama porque lo proteges. El hombre te ama porque provees para él. Pero deja de hacer eso y vamos a ver si te sigue amando. Satanás le está diciendo a Dios: el hombre no te puede amar solamente por quien tú eres. Te ama porque lo que recibe de ti, porque lo que es capaz de adquirir en ti, por lo que tú eres capaz de hacer en él. Y hermano, ¿sabe qué? Satanás no está muy equivocado aquí, porque hay muchas personas, hermano, que no tienen un amor desinteresado para con Dios. Aman a Dios porque quieren milagros. Aman a Dios porque quieren bendiciones. Aman a Dios porque quieren prosperidad. ¿Y sabe qué, hermano? No me malentienda. Dios da bendiciones, Dios da promesas, Dios da milagros, Dios da Espíritu Santo, Dios da poder. Pero usted y yo no tenemos que amar esas cosas. Esas cosas son bones de amar a Dios. Tenemos que tener amor no hacia los panes y los peces. Tenemos que tener amor hacia el Señor. Porque si tú amas los milagros, hermano, en vez de aquel, hermano, que te los está dando, ¿qué va a pasar cuando dejes de ver milagros? Tiene que haber un amor, hermano, no por lo sobrenatural, sino por Dios. Lo sobrenatural es simplemente una bendición de amar al Señor. Pero tenemos que tener un amor desinteresado, iglesia. Porque si no es un amor desinteresado, desde el momento que tú dejes de experimentar estas cosas, hermano, ¿qué va a pasar? El diablo siempre va a tener un as bajo su manga. Siempre va a existir algo que él puede utilizar para derrotarte, porque no tienes un amor desinteresado para con Dios. Tiene que haber un amor desinteresado, iglesia. Qué bueno que Dios nos bendice, qué bueno que Dios nos da Espíritu Santo, qué bueno que Dios contesta nuestras peticiones, pero eso no es la razón primordial por la cual le debes amar. La razón primordial por la cual le debes amar es esta, porque Él es Dios. Así de simple, porque Él es Dios. Punto 3. Dios, deseando vindicar, o sea, defender el carácter de su siervo, permite que Job sea sometido a prueba. Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Noten, hermano, que Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite. Aún Satanás se tiene que sujetar a la autoridad de Dios, iglesia. Aún él. Punto 4. Job es afligido grandemente por la pérdida de sus hijos, siervos, animales y propiedades, en una sucesión repetida, pero aún así bendice a Dios. Fíjese, hermano, la reacción de este siervo. Y sabe, hermano, lo tremendo de esto es que Satanás no hizo esto en un proceso, sino que lo hizo todo inmediato. No es como si, ¿verdad?, hoy perdió su casa, después unos meses más adelante pierde sus hijos, después el año siguiente, ¿verdad?, pierde sus siervos. No, todo en un solo día. Todo fue de un golpe. Estamos hablando de un evento traumático, iglesia. Amén. O sea, que te pasa todo esto, hermano, en un solo día. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Reaccionarías adorando a Dios? Hazte esa pregunta. No me la contestes a mí, contéstala a ti. ¿Reaccionarías adorando a Dios? Job 1, 20-22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Y había perdido todo lo que había perdido.
y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Cuál fue la adoración que ofreció? Verso 21. Y dijo, esta fue la adoración que ofreció: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volverá allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fíjese, hermano, está alabando a Dios. Eso es lo que está haciendo. Acaba de perder hijos, acaba de perder su economía, acaba de perder siervos. Y si su carne está angustiada, su carne está doliendo, él se rasuró, él regó su manto. Todo esto es señal de que él estaba doliendo en su carne. Pero aún en su dolor, él está alabando a Dios. Aún en tu dolor tú puedes alabar a Dios, iglesia. Si Job pudo, tú puedes. Es más, hermano, en esos momentos es cuando más necesitas hacerlo. Porque si no lo haces, la carne va a dominar el espíritu, en vez del espíritu dominar la carne. El hecho de que estás doliendo tu carne porque perdiste un ser querido, porque perdiste tu trabajo, porque perdiste tu salud, no te tiene que detener de seguir adorando a Dios. Simplemente no. En todo esto no pecó. Fíjense lo que dice la Biblia. Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La mejor traducción dice que no culpó a Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que su actitud hacia Dios no cambió. Ese es el problema de muchos, hermanos. Empiezan a sufrir y su actitud con Dios cambia. Pero la actitud de Job no cambió, aún en el sufrimiento, hacia Dios. Punto 5. Satanás se presenta delante de Dios otra vez y obtiene un permiso más amplio para tentar a Job y le hiere con una sarna maligna. 2 veces Satanás se presentó a Dios en esta historia, en la cual se le permite ir y tocar a Job. No sabemos cuánto tiempo pasó, hermano, de la primera prueba a la segunda prueba. Muy probable pasó un buen tiempo, pero no sabemos cuánto. Pero 2 veces se le permitió a Satanás hacer esto. Job capítulo 2, verso 1 a 9 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, o sea los ángeles, para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: otra vez, Dios es el que inicia todo. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella, o sea, de hacer mi trabajo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado, otra vez, Dios es el que está diciendo todo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? Pero aquí agrega algo: y que todavía retiene ¿qué? Su integridad. ¿Sabe lo que está revelando aquí Dios? Que a pesar de que Job perdió sus hijos, a pesar de que Job perdió su economía, a pesar de que Job perdió a sus siervos, no perdió su integridad. Tú puedes perder trabajo, iglesia. Tú puedes perder dinero. Tú puedes perder familia. Tú puedes perder posiciones, pero no pierdas tu integridad. Sobre todas las cosas, iglesia, no pierdas tu integridad. No permitas que el diablo te robe de ella. No permitas que la lucha te robe de ella. Aunque sufras, aunque pierdas posiciones, aunque pierdas personas o cosas valiosas a tu persona, tú sigue viviendo en santidad. Tú sigue alabando a Dios. Tú sigue buscando el rostro del Señor. No permitas que el diablo, que las situaciones de la vida te roben de tu integridad. Todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que lo arruinara sin causa. Aun cuando tú le hiciste lo que le hiciste,
Aun cuando Él vivió lo que vivió, aun cuando yo te permití tocarlo, aún así no ha perdido su integridad. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra de ti en tu misma presencia. Aquí Satanás está diciendo algo muy poderoso. Está diciendo que una de las cosas más importantes para el ser humano es su salud. Una persona rica que se está muriendo da toda su riqueza con tal de sanar. ¿Sí, hermano? Se está muriendo de cáncer. Él usa todos sus millones con tal de encontrar un método, una medicina que lo ayude a sobrevivir, aunque tenga que vender sus carros millonarios, sus casas millonarias. Pero lo que más le importa en ese momento es su salud. Es su salud. Satanás sabe por dónde llegar al hombre. Esta estrategia, hermano, es lo que Satanás va a usar, hermano, cuando el anticristo se presente. Él sabe que el ser humano, lo más esencial para él es lo que él considera conforme su humanidad para sobrevivencia: economía, salud. Y sabe que si él toma control de esas cosas, no tan solamente va a poder tomar control de mucha gente inconversa, sino también de muchos convertidos. Él sabe, hermano, por dónde llegar. Por eso, hermano, que tenemos que tener un amor desinteresado para con Dios. Porque si no tienes un amor desinteresado para con Dios, incluso Él te sea más importante que tu propia vida. Cuando tu propia vida está en riesgo, la vas a poner antes que Dios. Por eso es que muchos se van a poner la marca, hermano, en los últimos tiempos. Cuando esa marca se ponga, muchos cristianos se van a poner la marca. ¿Por qué? Porque su vida va a estar de por medio, su salud va a estar de por medio, la de ellos y la de sus hijos. No va a ser nada fácil, hermano, no va a ser nada fácil. ¿Usted cree que fue fácil para los cristianos, hermano, cuando vieron a sus hijos en el circo siendo comidos por leones? Allí por los romanos. Otra vez estaba viendo un video de eso, hermano, que se me salían las lágrimas. Tú cargando con un bebé, saliendo a ese circo, sabiendo que los romanos están a punto de soltar los leones para matarte a ti y a tu bebé en tus manos. Y como varón no podía hacer nada para defenderlo. Mientras tú estás ahí siendo comido, estás viendo a tu bebé llorando porque está siendo mordido. Hermano, esto es desesperación, eso es frustración, eso es horrible. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo sacó de eso? No, hermano, tuvieron que vivirlo. Tuvieron que vivirlo. Una película cristiana que no sé si sea cierto eso, pero dicen que Lucas estuvo presente con ese grupo de personas, según esta película, no sé si sea cierto. Que antes que ese grupo de personas fueran soltadas para ser comidas por estos leones, que Lucas les dijo que este sufrimiento iba a ser solamente por un tiempo. Yo no sé si eso fue cierto o no, pero lo que él dice en esa película, amén, creo yo que es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente. Es solo temporal. Es solo temporal. Eso es todo, hermano. Yo no sé, iglesia, qué cosas se aproximan en este mundo. Lo único que sí le digo que si no tenemos un amor desinteresado, no vamos a poder con ello. No vamos a poder con ello. Si nos toca realmente, hermano, vivir los últimos tiempos, iglesia, y no tenemos un amor desinteresado, no vamos a poder con ello. Porque Satanás sabe que al hombre le importan más las cosas que tienen que ver con su sobrevivencia. Dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir, ese es un amor desinteresado, hermano. Ese es un amor desinteresado, y a ese punto tenemos que llegar. Para unos tal vez les parezca extremista, hermano, pero esto es lo que la Biblia nos enseña. Usted y yo tenemos que llegar al punto en el cual amemos incluso más a Dios que nuestra propia salud. Amemos a Dios incluso más que nuestro propio bienestar. Esto no significa que no te estoy diciendo que no te cuides, no, hermano.
Pero esto implica que tienes que amar a Dios más que tu propia vida. Porque si no llegamos a ese punto, el diablo siempre va a tener un as bajo su manga. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Siguiente página. Y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Como que la esposa de Job perdió la fe. Job retuvo su integridad, la esposa la perdió. Esto es triste porque se supone que ella tenía que hacer esa ayuda de Dios, que lo mantuviera animado, que lo mantuviera fortalecido. Mas sin embargo se está dejando usar por Satanás para tumbarle el ánimo a Job, para destruir su vida espiritual. Por eso, hermano, es importante mantener una actitud correcta, un carácter correcto, porque si no, hermano, tú mismo te vas a dejar usar por Satanás para destruir tus hijos. Tú mismo te vas a dejar usar por Satanás para destruir tu congregación. Tú mismo te vas a dejar usar por Satanás para destruir tu casa. No le tienes que abrir puertas al diablo. Punto B. Job y sus amigos. Ya en el capítulo 2, hermano, hasta el capítulo 3, verso 40, comienza la conversación, los discursos entre los tres amigos, solamente los tres amigos de Job y Job mismo. Amén. En primer lugar, los discursos de los amigos. Dice: ellos contienen que el sufrimiento es el resultado del pecado. Ahora, hermano, esto es cierto universalmente. La razón por la cual niños mueren, la razón por la cual hay violaciones, la razón por la cual hay homicidios, ¿verdad? La gente siempre dice: ay, si hubiera Dios, los niños no murieran. Si hubiera Dios, no hubiera violaciones. Si hubiera Dios, no hubiera terrorismo, ¿verdad? Esto existe en este mundo por causa del pecado. Y el que dio entrada al pecado no fue Dios, fue el hombre. Esto es resultado de nuestras propias acciones. Así de simple. Pero aquí hay un problema, que los amigos de Job le están diciendo esto no universalmente, sino directamente a Job. Aquí está el error, porque Job estaba siendo tocado por Satanás, no porque había cometido homicidio, no porque había cometido adulterio, sino porque Dios lo había permitido en su soberanía. Amén. Porque en primer lugar quería demostrar al diablo que estaba equivocado, y en segundo lugar tenía un propósito en la vida de Job. Amén. Así que universalmente, hermano, sí es cierto. Universalmente el sufrimiento es por causa del pecado. Porque cuando Dios hizo las cosas, hermano, no había sufrimiento asignado para nosotros. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, el sufrimiento entra a esta tierra por causa del pecado. Pero una vez, hermano, que Dios se deshaga de esto completamente, hermano, lo único que va a existir entre nosotros es el gozo, la alegría, la paz, la felicidad. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Que esperamos esos tiempos con anhelos, en el cual ya no te tengas que estresar por la renta. Que no te tengas que preocupar por comida en el refrigerador. Amén, gloria sea el Señor. Gracias a Dios, esos tiempos un día nos llegarán. Punto B. La medida de la aflicción indica el grado de pecado. Amén. Ellos sostenían que como Job es el más afligido de los hombres, debe de ser el mayor de los pecadores. Eso es lo que estaban discutiendo. Amén. Y eso no es cierto, hermano. Amén. El nivel de sufrimiento, de aflicción que Dios permite en tu vida como su hijo, no es porque eres el más pecador de la iglesia. Eso es lo que los amigos hacían. Muchos de nosotros lo hacemos, desgraciadamente, hermano. Amén. El hermano cayó en el hospital. Pues sí, cayó en el hospital, pues mira cómo es. Oh, la iglesia
ese es el pastor. No, porque el pastor no está haciendo las cosas bien. Así somos, hermano. Y tú ni tienes idea que en el mundo espiritual las cosas están sucediendo por otra cosa totalmente diferente. Dios permitió lo que permitió, no porque el pastor está haciendo las cosas mal, sino porque está haciendo las cosas bien. Pero tú estás diciendo que está haciendo las cosas mal por tu perspectiva, por tu carácter, por tu manera de razonar. Esto es lo que los amigos estaban haciendo con Job, por su manera de razonar, por su perspectiva, por su pensamiento. Estaban diciendo, no, pues tú eres el más pecador de todos, mira cómo estás sufriendo. Y muchas de las veces nosotros hacemos eso los unos con los otros. Fíjense nomás. El pastor se enfermó del estómago, es que no ora. Voy a dejar de orar por usted, a ver. Oración. Pero es un ejemplo nomás, hermano, ¿verdad? Pero es triste que reaccionamos de esta manera, hermano, ¿verdad? El hermano ahí estaba platicando que cuando estábamos en el hospital recibió unos textos que me hacen animarlo y motivarlo y decían, oye, ¿y realmente estás enfermo? ¿No te has muerto? Fíjese nomás, hermano. Increíble como somos como seres humanos. Así reaccionamos los unos con los otros, iglesia. Por eso es que Dios se enoja con los amigos de Job. Hermano, no tenemos que actuar de esa manera. ¿Sabe qué, hermano? Usted y yo como seres humanos ya tenemos muchos daños adentro de nuestro corazón. Ya tenemos mucho peso, ya tenemos muchas cosas con las cuales batallamos, como que también, como para nosotros añadirnos más, iglesia. Mejor en vez de hacer eso, hermano, darte palabras de ánimo, de aliento, de edificación, que no salga palabra, ¿verdad?, amarga de tu boca, sino palabra dulce para tu familia, para tu iglesia, para tu pastor, para tu hermano en Cristo. Ya cargamos con tantas cosas, hermano, como para nosotros también estar echándole más al costal. Pues como que no, hermano. Pero obviamente eso no es cierto. La aflicción no tiene que ver nada con el grado de pecado de tu vida, hermano, nada. Al contrario, puede ser totalmente al revés, hermano. Por allí dicen que las batallas más grandes Dios se las deja como de sus mejores guerreros, ¿no? Puede ser totalmente al revés. El hermano puede estar sufriendo más que tú por el hecho, hermano, que tiene una fe más grande que tú. Totalmente al revés. No tiene nada que ver con eso, de que el grado de pecado. Pero ellos lo miraban de esa manera, pero ese era un error. Y por mirarlo de esa manera estaban actuando mal como amigos, muy mal. Siguiente punto. Le dicen a Job que si él se arrepiente de sus pecados, Dios le restaurará su felicidad. Le advierten que el tratar de justificarse a sí mismo solo demorará su restauración. Ahora, estas cosas son ciertas, hermano, pero cuando aplican, amén. Aquí la Biblia deja claro que Job no había pecado, amén, gloria sea a Jesús, no había pecado. Pero obviamente, cuando uno, hermano, está viviendo en pecado, bueno, uno comienza a perder gozo, uno comienza a vivir ánimo, perder el ánimo. Amén, pero cuando uno se arrepiente, uno recupera estas cosas. Amén, por eso es sumamente importante, hermano, el no autojustificarnos a nosotros mismos. Para cuando cometas un error, cometas un pecado, estar dispuesto a confesárselo a tu Señor. Y podés sanar de tu corazón, hermano. Podés sanar de tu mente. Amén. Y también advierten que el tratar de justificarse a sí mismo solo demora su restauración. Lo cual esto también es cierto, hermano. Esto sí es cierto. Tengan en mente, hermano, que aunque los tres amigos de Job hicieron muchas cosas inadecuadas, entre esas muchas cosas hay ciertas cosas que sí hablaron bien. Hay ciertas cosas que sí hablaron bien. Y esto, hermano, es una de las razones por las cuales a veces, hermano, demoramos demasiado en la lucha y en la prueba. Es porque no se está removiendo lo que Dios está tratando de remover, hermano, porque te sigues autojustificando. Y como te sigues autojustificando, a través de esta prueba Dios quería cambiar tu actitud, pero no está pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque te sigues autojustificando. Es que yo
yo tengo mucha experiencia, es que yo tengo mucho estudio, es que yo esto, es que yo aquello. Y así vas a seguir en esa lucha. Y vas a durar y demorar más tiempo en ella por andar autojustificándote. Por no permitir a Dios remover lo que está tratando de remover. Siguiente punto. Admiten que algunas veces los impíos prosperan, pero esta prosperidad pasará y la retribución les llegará. Amén. Lo cual eso también es cierto, hermanos. Sabemos que en el mundo, amén, hay mucha gente impía y inconversa rica. La gente más poderosa de esta tierra, bastante de ellos son inconversos. Amén, pero también sabemos que Dios es un juez justo y Él paga conforme las obras. ¿Qué le pasó al rico y a Lázaro? El rico vivió muy bien en esta tierra, hermano, pero cuando muere se fue al infierno. Lázaro sufrió, Lázaro pasó por pruebas, por luchas, aflicciones. No tuvo mucho en esta tierra, hermano, pero si se fue al cielo es porque tuvo lo suficiente, o sea, tuvo una fe, alabado sea el nombre de Jesucristo, y al final se le pagó con esa fe que fue el reino de los cielos. Dios es un juez justo y tarde que temprano a todos, iglesia, se nos pagará conforme nuestras obras. Punto 2, resumen de las respuestas de Job. Ya aquí vamos a ver cómo Job responde. Amén. Todo esto es un resumen solamente, hermano. Usted puede estudiar todo cuando lea el libro. Amén. Dice, Job sostiene que es muy posible que un hombre justo sea afligido, lo cual es cierto. El hecho de que somos justos no significa que no vamos a pasar por aflicción o tribulación. Al contrario, déjame decirte que es al revés. El hecho de que estás viviendo en justicia, en rectitud, en obediencia con Dios implica, hermano, de que vas a sufrir más que otros. Porque nos es necesario pasar por tribulación, dijo el Señor. Él considera una crueldad de parte de sus amigos que la acusen de pecado por causa de sus aflicciones. Lo cual sí, hermano. Amén. Tuvieron que animarlo, tuvieron que fortalecerlo. Pero en vez de hacer esto, lo están tumbando más. No comprendiendo él mismo el propósito de Dios en afligirle, porque ni Job estaba consciente porque Dios estaba permitiendo esto. Él afirma que Dios obra de acuerdo a su deseo soberano, al destruir el bien y el mal, no considerando el mérito ni la culpa. Cree que hay momentos cuando el que sufre tiene el derecho de justificarse a sí mismo y quejarse por el decreto de Dios. Y esto es una de las cosas de las cuales Job habló mal. Fue por estas razones por las cuales Dios le puso una buena regañada antes de defenderlo. Porque sí, hubo cosas que Job habló bien, pero también hubo cosas que a Job habló mal. Amén. Dios es un Dios justo. Y Él no paga el bien con mal, ni paga el bien, ni paga el mal con bien. Él es un juez justo. Y aun cuando parezca que te está pagando con mal, porque estás sufriendo, hermano, allí va tu fe y allí va tu actitud. Que tú entiendas que estás sufriendo, no porque te está pagando con mal, sino porque hay un propósito que tiene en tu vida para tu bien. Y nunca tenemos derecho de autojustificarnos, hermano. Nunca tenemos derecho de hacer esto, porque justo no hay uno solo. Bueno, no hay uno solo, solo Dios. Job 42:4 dice, es sabiduría. Y aquí, en estos textos, vemos como Job se había equivocado en las conversaciones, ¿verdad?, que tuvo, en las palabras que dijo. Job 42:4 dice, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Esto es lo que Job estaba haciendo al decir estas palabras. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. No, ya me voy a callar. ¿Sabes qué? No hice bien al decir lo que dije. Fíjese, hermano. Job 48. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Le está diciendo Dios a Job. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿me condenarás a mí solamente para mostrar que tú estás en lo correcto? Fíjese,
lo que estas palabras estaban haciendo. Por eso Dios le puso una buena regañada a Job, hermano. Las cosas que habló no todas estuvieron bien. Aquí vemos como Job sí tenía, tal vez no había pecado, pero sí había algo aquí adentro que el Señor tenía que remover. Sí había algo, hermano, que era su manera de razonar, iglesia. Punto B. Más tarde Job se retracta de algunas de sus aseveraciones y admite que Dios generalmente aflige a los impíos y bendice a los justos. Pero hay excepciones, y es injusto concluir que un hombre es pecador por causa de sus sufrimientos, lo cual todo esto es cierto. Dios aflige al impío, Dios bendice al justo, pero hay excepciones conforme a la voluntad de Dios. Y también es injusto, hermano, concluir que un hombre es pecador solamente porque está sufriendo. No juzgues de esa manera, hermano, porque eso no es correcto. Después de esto, punto C. ¿Cree que es nuestro deber adorar a Dios, aun cuando estemos sufriendo calamidades no merecidas? Pero debemos abstenernos de juzgar duramente a aquellos que cuando están en angustia envían quejas contra Dios. En el Nuevo Testamento no me acuerdo cómo dice exactamente, pero dice que cuando un hermano, ¿verdad?, comete un error, un pecado, considerarlo como si te hubiera pasado a ti mismo. Amén. O sea, tenemos que tener en mente, hermano, que a veces, ¿verdad?, cuando pasamos por ese tipo de situaciones, tal vez se te va a salir palabras o acciones que no se te tuvieron que haber salido o tuviste que haber hecho, pero sucedieron por lo que pasaste. Y nosotros como cristianos tenemos que tener muy en mente que eso también nos pudo haber pasado a nosotros. Amén. Y tener esto en mente para mostrar la misericordia que Él necesita para cuando esto nos pasa a nosotros, ellos también nos muestran la misericordia que nosotros necesitamos. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa, déjame decir, hermano, que lo que Job hizo no es muy de lo normal. De hecho, pónganse sus pies, hermano, lo que pasó fue algo bastante traumático. Además, yo le aseguro que muchos de nosotros, hermano, cuando hubiéramos perdido toda nuestra familia, toda nuestra economía, hermano, no lo hubiéramos hecho como él, que se puso a adorar. Tal vez hubiéramos hecho otra cosa. Pero estaba pasando un momento muy duro, muy difícil. Y en ese momento muy duro y muy difícil, pues se le salieron palabras que no se le tuvieron que haber salido. Pero en ese momento tenemos que tener en mente que tal vez el hermano o la hermana está reaccionando de esta manera por el gran dolor que tiene ahorita en su carne. Y debemos de considerar que nosotros un día podemos estar en ese mismo estado. Después de los tres amigos ya se presenta el cuarto, el cual es Eliú. Su conversación se encuentra en el capítulo 32 hasta el capítulo 37. Y dice: él dice a Job que hace mal en jactarse de su integridad. Dios no es deudor de ningún hombre, al contrario, nosotros somos deudores de Dios. Amén. Y esto es un error que Job estaba cometiendo, que Eliú se lo revela, hermano. Amén. Eliú fue el único en el cual Dios, hermano, no corrijo lo que dijo. Que da a entender esto, que podemos aprender de todo lo que él dijo. De todo lo que él dijo. Él fue el único del cual Dios no demanda que se haga sacrificio para perdonar su pecado. Que nos da a entender que Eliú no pecó en lo que habló. Él habló bien. Y él tenía razón, hermano. Un mal que Job estaba haciendo es que se estaba jactando de su integridad. Estaba como el fariseo. Gracias a Dios porque yo sí diezmo. Gracias a Dios porque yo sí danzo. Gracias a Dios porque yo sí oro. No te andes jactando de tu integridad. Desde el momento en que comienzas a hacer esto, ya no eres íntegro. Ya no eres íntegro. Punto 2. Condena a los tres hombres porque hacían mal en acusar a Job. Le habla a los tres amigos y dice: oye, ustedes están haciendo muy mal. ¿Qué no se supone que son sus amigos? En vez de levantarlo, lo están tumbando más. Y este es un joven hablando, hermano. El joven está hablando más sabio que Job.
El joven está hablando más sabio que los 3 ancianos. El sufrimiento puede ser para disciplina o para desarrollo del carácter, revela Eliú. Y esto es cierto, hermano. La Biblia sí nos enseña que Dios disciplina a sus hijos, a los que aman. El sufrimiento puede ser para disciplina, pero también puede ser para desarrollo, para avance, para crecimiento de tu persona. Y aun cuando el sufrimiento es para tu disciplina, hermano, esa disciplina no es para que te pierdas, es para que te salves. Cuando el padre disciplina al hijo para que no vuelva a tocar esa plancha caliente, lo está haciendo no para que se vuelva a lastimar, sino para que no vuelva a lastimarse, para que no se vuelva a hacer daño a sí mismo. Aun cuando Dios nos disciplina con sufrimiento, hermano, lo está haciendo no para que te apartes de Él, hermano, sino para que te mantengas en Él. Punto D. La respuesta de Jehová a Job. Esto ya se encuentra en el capítulo 38 a capítulo 42, verso 6. Una vez que Eliú deja de hablar, hermano, de inmediato entra Dios. Y Dios, hermano, le habla a través de un torbellino. O sea, se manifestó algo sobrenatural en este momento, hermano. Amén. Eliú termina de hablar y como que Eliú preparó la escena para Dios. Amén. Como Juan el Bautista preparó la escena a Jesucristo. Amén. Parece ser que se está viendo esto aquí. Eliú prepara todo para la entrada de Dios. Y el Señor se presenta a través de un torbellino. Yo me imagino cómo se habrá sentido Job. Pero queriendo que Dios, ¿verdad?, le dijera: ¿por qué está pasando lo que está pasando? Ahora sí, chiquito, aquí estoy. ¿Qué me estabas diciendo? Síguete los lomos, no. Ahora sí, ponte los pantalones. Así le dijo Dios a Job, hermano. Me querías presente, aquí me tienes. A ver, dime todo lo que me estabas diciendo. Yo creo que se puso pálido. Ay, ay, ay. Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Y ahí inicia la conversación de Dios con Job. Punto 2. Job es inducido a un arrepentimiento completo. Amén. Dios lo regaña, Dios lo corrige, pero eso es lo que tiene que producir la corrección de la palabra. Cuando la palabra te hiere, no es para que te andes ofendiendo, para que te andes enojando, para que digas: ya me voy de la iglesia. Es para que te arrepientas, para que reconozcas tu error, para que puedas reflexionar. Alabado sea el nombre del Señor. Yo he conocido a personas, hermano, que el Señor me está usando para hablar la palabra y me está dando gracia para hablar cosas que tienen que ver con esos individuos. Amén. Y terminan enojándose. Ay, ¿qué le dijo al pastor? Y yo ni en cuenta, pero ahora ya sé que está pasando por eso, porque él mismo lo reveló. Pero yo no estaba ni en cuenta de eso. No sabía nada de eso. Pero esta persona, hermano, en vez de escuchar la reprensión para corregir lo que tiene que corregir, está actuando de una manera en la cual se está autojustificando y no está permitiendo que Dios remueva lo que está tratando de remover. Pero Job lo permitió y Job se arrepintió. Job 42, verso 1 al 6. Y estos versos los vamos a leer en la Nueva Traducción y dice: entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Eso es lo que estaba haciendo Job. Estaba poniendo en duda la sabiduría de Dios. Soy yo. Y hablaba de cosas, dice Job: soy yo. Soy yo el que estaba hablando así, Señor, perdóname. Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo la haré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto
con mis propios ojos. Noten cómo el sufrimiento lo acercó más a Dios. Me retracto de todo lo que dije, está diciendo Job. Fíjense. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza. ¿En señal de qué? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. En conclusión, Dios bendijo a Job con grandes recompensas, hermano. Y a través de los sufrimientos de la vida, hermano, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, recompensarnos. Es lo que el Señor quiere hacer, hermano. Así que aguanta el dolor, aguanta el sufrimiento. Tienes en mente que hay una recompensa que te está esperando. Hay una recompensa, iglesia. No te la pierdas nomás por no aguantar el dolor, por no aguantar el sufrimiento. Del libro de Job aprendemos que los hombres rectos son sujetos a las pruebas. El hecho de que seas una persona que se esfuerza en vivir en rectitud no implica de que no vamos a ser probados. Al contrario, nuestra fe necesita pasar por fuego. Que la pérdida o el sufrimiento no significa necesariamente un castigo. Porque Dios no estaba castigando a Job cuando permitió que perdiera a sus hijos y a sus siervos, hermano. Y no siempre, hermano, que perdemos cosas implica de que Dios te está castigando por algo. Muy probable Dios simplemente está permitiendo algo en tu vida, hermano, porque hay un propósito que está tratando de ejercer en ti. Y nuestro deber, hermano, no es decir a Dios qué puede hacer con nosotros. Nuestro deber es decir a Dios, Él es aquí. Muchos de nosotros no sabemos lo que eso significa, hermano, pero tienes que saber lo que eso significa. Eso significa que Dios puede hacer contigo como le plazca. Amén. Eso es lo que eso significa. Y ese es el corazón que necesitamos tener, hermano. Porque si no lo tenemos, cuando Dios te quite algo porque vea que es lo mejor, o te quiere hacer sufrir algo porque vea que es lo mejor, no vas a aguantarlo. Sé que el carácter cristiano puede ser mantenido en circunstancias adversas. Cuando Job pierde sus hijos, pierde sus siervos, pierde su economía, si su carne estaba doliendo, pero él adoró. Y el carácter cristiano puede ser mantenido en circunstancias adversas, hermano. Nomás porque estás sufriendo no te da derecho, hermano, de mantener una mala actitud. Nomás porque estás sufriendo no te da derecho de apartarte de Dios. Nomás porque estás sufriendo no te da derecho de dañar a otros. No, hermano, aún en la adversidad se puede mantener una actitud cristiana. El Señor dijo en su palabra, no te da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y ¿qué? Dominio propio. Palabras más modernas, control propio. Control propio es una evidencia grande de que tienes una actitud correcta en tu vida. Y por último, que el fin de toda aflicción es para el bien y para el desarrollo del carácter humano y para la gloria de Dios. Puestos de pie. Que el fin de toda aflicción es para el bien y para el desarrollo del carácter humano y para la gloria de Dios. Para eso son los sufrimientos, para eso son las pruebas, para eso son las luchas, para eso son las tribulaciones, para el desarrollo de tu actitud, para el mejoramiento de tu razonamiento, para el crecimiento de tu entender y para que a través de eso tú le des gloria a Dios. Te pregunto, iglesia, ¿eso es lo que sucede en tu vida? Yo creo que todos aquí de una manera sufrimos. Y ahorita muchos de nosotros estamos pasando por un tipo de sufrimiento. Pero te pregunto, ¿está resultando de esta manera? ¿Está resultando en tu desarrollo? ¿Y está resultando para la gloria de Dios? Porque si no está resultando de esas maneras, hermano, hay algo mal en ti, no hay Dios en ti. Hay algo mal en ti. Porque esta es la manera en que el sufrimiento tiene que resultar en cada hijo de Dios.
en tu desarrollo como cristiano, en tu desarrollo espiritual, en tu desarrollo en la fe, en carácter, en actitud, en amor y en esperanza, y para gloria de Dios. Todo lo que suframos en esta tierra, hermano, asegúrate que será resultado de eso, para tu desarrollo y para la gloria de Dios. Puede pasar esta tarde si gusta hacerlo en este momento, y vamos a dar alabanza y gloria a Dios.